El sábado estuvimos estudiando, como les había dicho, comenzamos los 613 mandamientos con el grupo de Kissimmee, con el grupo de Orlando, los que andan con la hermana pastora Doris, con la que ustedes saben que trabajamos hace ya 20 años con ellas también. La pasamos tan bien lecturando los mandamientos estos que llegamos, creo que comenzamos a lecturar a las 2:30 de la tarde, después del servicio almorzamos y comenzamos a lecturar los mandamientos a las 2:30 de la tarde y terminamos a las 6:30 de la tarde y solo llegamos al mandamiento número 88. Así que en 5 horas llegamos al mandamiento número 88 de los mandamientos negativos. Pero como era interactivo, como estaba la casa llena de los hermanos, estaban tan hambrientos por la ley de Jehová que era pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, y cada vez que lecturaba un mandamiento me hacían preguntas. Pero el pueblo que aprende la ley de Jehová es el pueblo que ama su ley. David decía: oh Jehová, cuánto amo tu ley. ¿Qué decía el rey David, mis hermanos? Oh Jehová, cuánto amo tu ley. ¿Qué decía el rey David? Oh Jehová, cuánto amo tu ley. Oh Jehová, cuánto amo tu ley. ¿Y tú sabes cuántos millones de personas desprecian la ley de Jehová hoy en día? Por eso que las iglesias están llenas de falta del conocimiento de la ley de Jehová. Por eso que la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Miren lo que el Señor dijo el otro día a través de profecía: estudien mi palabra para que nadie los engañe. Entonces, en estos mandamientos están toda la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ustedes saben que cuando la ley fue dada, cuando David dijo: oh Jehová, cuánto amo tu ley, ustedes sabían que no había Nuevo Testamento, ¿correcto? Que solo existían la ley y el Tanakh, que es el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Así que, ¿qué hacía el pueblo para aprender a vivir en el Espíritu? Bueno, ellos lecturaban la ley de Jehová, meditaban en la ley de día y de noche. Todo le iba bien a aquellos que meditaban en la palabra del Señor de día y de noche. Cuando Dios le dijo a Josué: Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y acuérdate de guardar todos los mandamientos para que todo te vaya bien. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Que desprecie los mandamientos o que los guarde para que todo le vaya bien, en todo lo que haga prospere. Que los guarde. Que los guarde. El día que el pueblo de Dios conozca el secreto de los 613 mandamientos, va a prosperar en todo. Pero Satanás ha sido tan astuto. Una vez yo tuve una hermana años atrás. Yo siempre he amado la ley del Señor y me gusta leer los mandamientos de Él. Y una hermana llegó aquí a la casa años atrás y me dijo: hermano, en ese tiempo yo era pueblo. Pues hermano, Irán, el Señor me dio una palabra para ti. Me dijo que el que enseña la ley y la guarda es grande en el reino de los cielos. Pero el que enseña a despreciar uno de estos mandamientos más pequeñitos de la ley será llamado pequeño en el reino de los cielos. Esa hermana salió de aquí y cuando llegó a la casa me dijo: pastor, se me reventaron 3 llantas, 3 neumáticos del carro. Dice: yo nunca había visto cosas semejantes, el ataque del enemigo, porque no quería que te dijera eso. Habrá misterios en guardar y conocer los mandamientos del Señor, pueblo. Habrán bendiciones. Amén. Yo les digo por los años que tengo de experiencia, que a mí lo que me ha hecho triunfar en todo lo que hago, Dios me prospera en la ciudad, fuera de la ciudad. Hasta en los panqueos, cuando llego a los supermercados, me da el primer panqueo.
Porque he aprendido no a despreciar la ley de Jehová, sino a amarla. Y si Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, y acuérdate de guardar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas prosperado en todo lo que haces, yo creo que eso tiene que ver con nosotros también. O Dios hace acepción de personas. No, Dios no hace excepción. Eso era para Josué nada más. Para todos. Ok. Para todos los que amamos al Señor. Amén. Alguien me lectura Deuteronomio 28, versículos 1, 2 y 3. Que nadie los engañe. ¿Quién tiene ahí Deuteronomio 28? Amén, pastor. Adelante, mi hermano. La palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como prefacio dice, bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ok, ¿cuál es Bendito la condición, mi hermanita Lisette? oír la palabra, la voz de Dios. Segundo, Poner por obra. segundo es guardar. Sí, por guardar. Y tercero, Ponerla por obra. ponerla por obra. ¿Y qué va a acontecer? Todas esas bendiciones que puede... Lectúralo del 1 al 14. Ponga mucha atención, pueblo del Señor. Después no digan, ay, ¿por qué yo no estoy prosperando? Porque quizás esté despreciando la ley de Dios. Quizás te pusiste rebelde a la ley de Dios. Quizás Dios pone en el pastor Ezequiel que le lecture la ley para prosperarlos. Pero si alguien se pone rebelde, vas a seguir comiendo arroz y frijoles. Duren la palabra, pero yo los amo. Yo no quiero engañarlos. Si ha funcionado para mí, le funciona a ustedes también, porque Dios no me ama más a mí que a ustedes. O Dios me ama más a mí que a ustedes. No, Dios quiere prosperar a todo su pueblo. Y la palabra es para todo su pueblo. Y la ley de Jehová es para todo su pueblo. Lectúrame del 1 al 14 nuevamente, hermanita Alice. Amén. La palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra,
en el país que Jehová juró a tus padres que te daría, que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo, para enviar la lluvia de tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás abajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y sirvierles. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles 3 puntos hay que tomar en cuenta seriamente? Oír la voz de Dios. Está apagado el micrófono, mi hermano Ezequiel. Gracias, Marita Esther. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos que dice la palabra del Señor que hay que tomar en cuenta y no vacilar con ellos para que acontezcan todas esas bendiciones? ¿Cuáles son los 3 puntos que dice el versículo 1? Guardar y poner por obra. Amén. Oír, guardar y poner por obra. Ay, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Ah, bueno. Entonces, otro hermanito que me lecture Santiago 1:22. El avivamiento Emmanuel y todos los hermanos que se conecten a estas enseñanzas, yo les garantizo que van a prosperar si hacen caso. Si desprecian la ley, no van a prosperar, punto. Se los digo por experiencia. Yo he pasado por abundancia, yo he pasado por escasez, yo he pasado por tiempo de maldición por apartarme de los caminos del Señor. Yo por eso que no juego con la palabra de Dios. Yo quiero que cada uno de ustedes prospere. Que yo escuche, pastor, Dios me abrió la ventana de los cielos. Ya yo emprendí mi negocio. Tengo mi librería. Tengo un carro de vender perros calientes. Estoy vendiendo chicharrones. Todo me va bien. Pero de nada te sirve, mi hermano y mi hermana, si desprecias la ley de Jehová. Porque no te va a ir bien en nada. ¿Quién tiene Santiago 1:22? Amén. La pastora Perla tiene lectura aquí al lado del micrófono. Amén. Gloria a Dios. Gloria La al palabra Señor. del Señor lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Entonces, si Deuteronomio 28 en el Antiguo Testamento dice oír, guardar y poner por obra, y Santiago en el Nuevo Testamento, uno de los apóstoles dice, miren mis hermanos, no les sirve que solo escuchen la palabra de Dios. No, eso no es suficiente. Ay, qué linda la palabra de Dios. Ay, voy a llorar por emoción. Ay, voy a saltar por emoción. Si no la guardamos y no la ponemos por obra diariamente, nos estamos engañando nosotros mismos. Así que, bienvenidos todos. Yo le llamé el bienvenidos todos al día de Esdras. ¿Por qué le puse el día de Esdras? Bueno, eso fue algo que el Señor puso en mi espíritu cuando yo fui ordenado en marzo 12 del 2017 en el otro concilio como pastor. Dios me puso en el corazón que lecturara su ley una vez al año. Y ahora puso en mi espíritu que la lecturara ahora. ¿Por qué? Porque esta ley se lecturaba cuando era la fiesta de los tabernáculos. Porque esta ley es la que le ayudaba al pueblo a consagrarse.
por eso que este sábado tenemos el ayuno que ya se proclamó para que estemos en ayuno, para aquel que tiene que volverse al Señor, nos volvamos al Señor. Por eso que tenemos los ayunos de ministros, de pastores, de líderes, por eso que tenemos de instrumentos, por eso que tenemos los ayunos del pueblo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se hacía siempre en la Biblia. Siempre Dios consagraba al pueblo cuando iba a haber una fiesta. Qué hermoso que Dios a través de su precioso Espíritu Santo nos conduce en el avivamiento, en el avivamiento de Emanuel. Pero estas profundidades están para todo el remanente de Cristo si ponen atención. Pero muchos desprecian la ley de Dios. Ya se ha metido tanto la letra en las iglesias que ya el Espíritu lo mataron. Ya el espíritu de la ley le dijeron, mira, no queremos, no, todo supergracia, la supergracia, pastores cayendo de la gracia, ministros cayendo de la gracia, el pueblo viviendo en fornicación, los divorcios por todos los lugares. ¿Por qué? Porque olvidaron la ley de Jehová. Y la Biblia dice, el que se olvide de mi ley, yo me olvidaré también de sus hijos y de su descendencia. ¿Eso dice la Biblia? ¿O pastor Ezequiel es un mentiroso? ¿Qué pasa con los que se olvidan de la ley de Jehová? ¿Reciben maldiciones o bendiciones? Nos alcanza la maldición. Ahí está. Por eso que tenemos que estar atentos a la ley del Señor. Así que, mis hermanos, yo antes de comenzar voy a pedir al Señor que su Espíritu Santo nos guíe en todo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora comenzamos a lecturar estos mandamientos con el pueblo del avivamiento de Emanuel. Señor, ya comenzamos con el otro grupo, pero solo dependemos de ti, de tu gracia, de tu misericordia, de tu conocimiento. Nosotros no sabemos nada como debemos de saberlo, pero cuando comenzamos a lecturar estos mandamientos, tú abres el entendimiento de cada uno de nosotros y nos da profundidad en el espíritu, porque el apóstol Pablo decía que ciertamente, en verdad, la ley que tú diste en el monte Sinaí es espiritual, pero nosotros somos carnales, vendidos al pecado y miserables de nosotros, que no podemos guardar la ley como debe ser guardada. Pero cuando tú dices que la guardemos, tú estás hablando en el contexto hebreo que nos esforcemos, que vivamos temiéndote y esforzándonos cada vez por guardar estos mandamientos a lo mejor posible, porque nadie lo ha podido guardar. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, porque a ti te agrada cuando nosotros no vacilamos con tus mandamientos, sino que oímos, lo guardamos y lo ponemos por obra para no engañarnos a nosotros mismos, como dijo el apóstol Santiago. Toda la gloria, toda la honra es para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que, mis hermanos, como les dije el sábado, solamente llegamos a 88 mandamientos en 5 horas. Y el pueblo no querían irse. Dije, no, mis hermanos, tenemos que terminar porque después ya no van a retener los siguientes mandamientos. Y para recordarles, este viernes vamos para Orlando. Voy a estar en vivo también en casa de la pastora Dori. Voy a entrar en vivo también para los que quieran participar. Voy a continuar con ellos de mandamiento 88 en adelante. Así que no hay excusa para los que digan, no, que yo estoy trabajando, no, pastores, que yo tengo un trabajo. Mira, la Biblia dice, he aquí, yo te prescribo hoy, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, pongo delante de ti hoy las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Ustedes escogen. Yo se lo he advertido a todo el pueblo que conozco. Lean los mandamientos del Señor para que prosperen en todo. Van a estar grabados en YouTube. Ya se los mandé también. Lo mismo que yo tengo en mi pantalla, yo se los mandé a cada uno de ustedes. Y yo les recomiendo que cada uno de ustedes impriman, vayan a la librería, impriman estos mandamientos y estudian los versículos por versículo para que ustedes vean, cuando comiencen a lecturar estos mandamientos van a llorar, el Espíritu Santo los va a tocar, van a sentir la presencia de Dios poderosamente, porque hay un espíritu detrás de todos estos mandamientos del Señor. Así que vamos a comenzar hoy.
Bienvenidos todos al día de Esdras. ¿Por qué le llamé el día de Esdras? Bueno, el día de Esdras se encuentra en Nehemías capítulo 8. Yo recomiendo que todos lecturen Nehemías capítulo 8, del 1 al 12. Nehemías era un sacerdote, Esdras. Esdras era un sacerdote, era un profeta y era un escriba, sacerdote y profeta. Y él comenzó a lecturar el libro de la ley en Nehemías capítulo 8 del 1 al 12. Vamos a ver lo que dice. Nehemías 8 del 1 al 12. Y él lecturaba esto durante la fiesta de los tabernáculos. Cuando Esdras lecturaba el libro de la ley, digan conmigo, durante la fiesta de los tabernáculos. Durante las fiestas de los tabernáculos. Amén. Ahora, dice el versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Observen bien, ¿quién le pidió a Esdras que le lecturara el libro de la ley? ¿Quién le pidió a Esdras que le lecturara el libro de la ley? Se juntó todo el pueblo como uno solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley. ¿Quién le dijo a Esdras, por favor, tráenos el libro de la ley? Fue el pastor Ezequiel que les dijo a ustedes, vengan a estudiar la ley, o el mismo pueblo es el que debe de pedir, pastor, lectúrame la ley. El pueblo, pastor. Entonces el pueblo tiene que enseñar que tiene interés en la palabra de Dios. El pueblo tiene que tener hambre por las cosas de Dios. Fíjense que aquí el pueblo dice que el pueblo le dijo a Esdras, el escriba, Esdras, trae el libro de la ley de Moisés. El libro, la ley que Jehová le dio al pueblo de Israel. ¿Por qué tenemos que estar buscando al pueblo y cayéndole atrás al pueblo para que escuche la ley de Jehová? El pueblo debe estar pidiéndole a los pastores, pastor, lectúrame la ley de Jehová. Lectúrame la ley de Jehová. Así como David tenía el hambre por la ley del Señor. Dice el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, delante de todo el pueblo, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Versículo 3, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto tiempo estuvieron lecturando la ley? Desde el alba hasta mediodía. ¿Cuántas horas son esas? De 6 de la mañana a 12 del día, ¿cuántas horas hay? 12. De 6 de la mañana a, 6 de la tarde, a las 12 de la tarde. 12 horas. 6 horas. De 6 de la mañana a 12 de la tarde. 6 horas. Tomen nota. Pastor, es que eso se demora mucho. Porque todavía hay carnalidad en ti, mi hermano, mi hermana. Todo aquel que se cansa de escuchar la palabra de Dios, hay carnalidad. Falta de devoción. Fíjate que el pueblo les dijo, Esdras, trae el libro de la ley, queremos escuchar, lectúranos el libro de la ley. Y Esdras dice que estuvo lecturando el libro de la ley desde el alba hasta el mediodía. 6 horas, de 6 de la mañana a las 12 del día. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender.
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cómo estaban los oídos de todo el pueblo de Israel? Digan conmigo, atentos. Atentos. ¿Cómo debemos de tener nuestros oídos la ley de Jehová? No, me voy a hacer otras cosas. Yo no quiero escuchar la ley de Jehová. Me voy a poner rebelde. O debemos decir, voy a poner atención a la ley de Jehová. Voy a poner atención a la ley de Jehová. Gloria a Dios. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Hicieron un púlpito específicamente para lecturar la ley de Jehová de 6 de la mañana a las 12 de la tarde. Y dice, y junto a él estaban Matatías, Sema, un grupo de personas. No los voy a leer a todos. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso rebelde. ¿Qué dice ahí versículo 5, mis hermanos? Bendijo entonces Esdras a Jehová. Dice, todo el pueblo estuvo atento. Abrió el libro Esdras y todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Dios es grande. Y todo el pueblo respondió, amén. Entonces yo voy a decir lo mismo que dijo Esdras y ustedes dirán amén. Jehová Jehová sea bendecido. Y todo el pueblo respondió amén, amén. Amén, amén, alzando sus manos. Y dice, ¿qué hizo el pueblo? ¿Se fueron para las casas porque no querían escuchar la ley de Dios o se humillaron? Alzaron las manos y se humillaron. Y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Mis hermanos, ¿cuánta comodidad tenemos nosotros hoy en día? ¿Cuántos de nosotros tenemos la necesidad de inclinarnos en tierra? Todos nosotros tenemos la oportunidad de inclinarnos por lo menos en un piso de madera o un piso limpio, pero todas estas personas estaban al aire libre y estaban en el mismo suelo donde la gente escupe, donde la gente entra, pisotea con los excrementos animales que se le pegan a los zapatos. Y ahí estaban arrodillados, humillados delante de Dios, escuchando la lectura de la ley y humillándose, no enalteciéndose. Por eso que la Biblia dice que Dios da gracia al humilde y mira de lejos al orgulloso. Dice el versículo 6 nuevamente, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Versículo 7, y los levitas dice que hacían entender al pueblo la ley. ¿Qué hacían los levitas? Digan conmigo, hacían entender al pueblo la ley. Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. El pueblo estaba atento en su lugar. Ahora, ustedes ven ahí que los levitas, que son los que estaban encargados del templo, ustedes ven los levitas ahí diciéndole al pueblo, pónganse rebelde a los mandamientos. No son necesarios lecturar los mandamientos. Desprecian la ley de Jehová. ¿O qué hacían los levitas? Digan conmigo lo que dice el versículo bíblico. Los levitas hacían entender al pueblo la ley. Vuelvan a decir conmigo, los levitas que ministran en el templo de Jehová, ministran
el templo de Jehová. hacían entender al pueblo la ley. Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente cómo debemos de lecturar los mandamientos. Digan conmigo, claramente. Claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Cómo debemos estar nosotros en estos momentos? Digan conmigo, no, tenemos que escuchar claramente los mandamientos. Escuchar claramente los mandamientos. Tengo que poner mi sentido Tengo que poner mi sentido para entender la lectura. para entender la lectura. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No nos entristezcáis, no se entristezcan, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 10. Luego les dijo, id y comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Dios, a nuestro Señor. No nos entristezcáis. Fíjate el énfasis. ¿Cuántas veces Esdras les decía, no se entristezcan? Porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Digan conmigo, el gozo de Jehová El gozo de Jehová es mi fortaleza. es mi fortaleza. Aleluya, gloria a Dios. Dice el versículo 11, los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo. Y no os entristezcáis, no se entristezcan. ¿Cuántas veces y cuánto énfasis hay aquí en que Dios quiere a su pueblo que no esté triste todo el tiempo? Digan conmigo, Dios quiere que su pueblo viva en gozo. Los mandamientos no son para condenarnos. Los mandamientos son para enseñarnos la grandeza de Dios, para enseñarnos cuánto necesitamos a Cristo, cuánto agradecimiento tenemos que tener por Cristo que pagó estos mandamientos por nosotros, porque nosotros no podíamos pagarlo, nosotros no podemos guardarlo como dice la ley para alcanzar el cielo. Entonces la ley nos enseña que necesitamos a Cristo. Digan conmigo, los mandamientos me enseñan Los mandamientos me que enseñan necesito a Cristo. que necesito a Cristo. Dice el versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, fueron a repartir porciones al pueblo, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ahora, si ustedes no entienden lo que estamos lecturando, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces tenemos que entender lo que vamos a lecturar. Si tienen preguntas, envíame preguntas. Yo les voy a contestar cada pregunta que tengan. Porque hay preguntas. Recuerden que todos estos mandamientos fueron dados en el tiempo de la ley, en los tiempos mosaicos. Hay cosas que aplican a nosotros, hay leyes que no aplican a nosotros. Pongan mucha atención. Antes de comenzar a lecturar los mandamientos, necesitamos entender algunas cosas. Estas son notas que yo tomé hace años atrás. Tenemos que entender algunas cositas. Punto número 1. Mientras lecturamos esta lista de mandamientos, estamos llamados a extraer el espíritu de los mandamientos. En otras palabras, la ley del espíritu, yo les iré explicando.
Punto número 2. Nadie puede guardar los 600 mandamientos, la Torá, ni los judíos, por cuanto no todos aplican para el pacto renovado para el Nuevo Testamento. Hay leyes solo para el pueblo étnico de Israel. Igual que hay leyes para Estados Unidos, hay leyes para Ecuador, hay leyes para El Salvador, hay leyes que son solo para el pueblo de Israel. Pero ustedes van a ver que hay leyes que se le extrae el Espíritu que nos bendice a nosotros también. Ustedes lo van a ver. Dios le va a dar el entendimiento. Ahora bien, otros mandamientos que no aplican a nosotros porque van a ser en el milenio cuando tengamos el templo. No hay templo en estos momentos. Entonces hay cosas aquí que aplican para el milenio. Por eso cuando Esdras lecturaba estos mandamientos, el pueblo tenía que entender que cuando se hablaba sobre las leyes del templo era para que cuando haya templo, acuérdate que esto se celebra, la fiesta de los tabernáculos, se van a celebrar también en el milenio. Entonces ya vamos a conocer aquí por qué se dieron estos mandamientos, para consagrar al pueblo. Punto número 3, por favor, cualquier pregunta, toma nota, me pueden escribir después y yo les puedo contestar todas las preguntas que ustedes tengan, les contesto por la palabra. Punto número 4, este es un día de alegría y de regocijo, un día de reflexión en donde podemos gozarnos en los mandamientos del Dios eterno de Israel. Pongamos mucha atención y gocémonos mientras lecturamos los 613 mandamientos, la Torá, la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Tomen nota, subrayen Mateo 5, versículo 17 al 19. Subrayen Mateo 5, versículo 17 al 19. Como dijo el Señor, lecturen, escudriñen mi palabra para que nadie los engañe. Señor, mis manos quedan limpias después que le enseña a tu pueblo la palabra, como me dijiste. Enséñale a mi pueblo renglón por renglón, versículo por versículo. Eso es lo que estoy haciendo. Que nadie les diga que hoy no aplican estas leyes para nosotros, porque los están engañando. Mateo 5, Jesucristo habló. ¿Quién habló aquí en Mateo 5? Digan conmigo, Jesucristo. Jesucristo. Y dice Jesucristo en Mateo 5, versículo 17 al 19, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir, que es muy diferente. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Este versículo, Jesucristo vino a ponerle fin a la ley, mis hermanos. No. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A cumplirla. Ahora, hay una diferencia. Poner fin y cumplir son dos cosas diferentes. ¿Por qué Jesucristo vino a cumplir? Porque nosotros no podemos cumplir la ley. Entonces, Él es nuestra justicia. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, su justicia fue imputada en cada uno de nosotros. Nosotros guardamos los 613 mandamientos porque Cristo que está en nosotros los guardó, por cuanto nosotros no podíamos guardarlo. ¿Estamos entendiendo, pueblo del Señor? Ahora dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Ahora bien, si esta ley va a permanecer mientras que esté el cielo y la tierra, ¿todavía vemos el cielo? Amén. ¿Todavía vemos la tierra? Amén. Entonces dice que no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios por la ley de Jehová? Aleluya, gloria a Dios. Versículo 19. Subrayen
Y después me dice, Pastor Ezequiel, tú eres un mentiroso. Porque la palabra del Señor no enseña eso. Versículo 19. Cualquiera, subrayen esa palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Cualquiera, digan conmigo, cualquiera. Solo tenemos una participante esta noche. Cualquiera. ¿Qué significa cualquiera? Ahí incluye el líder, el pastor, los profetas, los maestros, los evangelistas, el pueblo, significa cualquiera, ¿correcto? Cualquiera significa cualquiera, todo ser humano. Observen lo que dice el versículo 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, no le ponga atención. Eso no significa eso hoy, no te preocupes, eso no es tan grave, eso es pecadito blanco, esa mentirita blanca no es nada, eso es para quedar bien. Aún de los mandamientos más pequeñitos, y así le enseña a otros, será llamado, ¿cómo será llamado el que anula un mandamiento de esto y enseña a otros a anularlos y no ponerles atención? ¿Cómo será llamado en el reino de los cielos? Muy pequeño. Muy pequeño. Ahora nosotros nos vamos a atrever a enseñarle a la gente, no le pongas atención, no hay que hacer eso hoy en día, olvídate de los mandamientos. Por eso que eres pequeño en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué dice la parte B? Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora bien, el que enseña los mandamientos y les enseña al pueblo los mandamientos, ¿es grande o pequeño en el reino de los cielos? Grande. Escuchen bien, que nadie los engañe. Yo he trabajado con pastores que desprecian esta ley. Ya uno cayó ya en adulterio por allá afuera. Que Dios nos libre de despreciar la ley de Jehová. Cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aún los más pequeñitos, y así le enseña a otros, eso no es que será llamado muy pequeñito en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, esta será llamada grande en el reino de los cielos. El Señor habló y dijo, yo les he dado 7 promesas. Yo hago lo espiritual y ya depende de ustedes de hacer lo terrenal. Jesucristo dijo en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 15? Subrayen ese versículo. ¿Qué dijo el Señor? Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y los mandamientos son los 613 mandamientos. Y ahora después al final les voy a explicar que estos mandamientos fueron reducidos de 613 a 10 mandamientos. De 10 mandamientos fueron reducidos a 2 mandamientos. Y después de 2 mandamientos fue reducido a 1 mandamiento. Y todo termina que el que ama guarda toda la ley. Pero eso es al final. Pongan mucha atención porque estos son conocimientos profundos que el Señor nos va dando. Porque quiere un pueblo que vaya madurando. Por eso que estamos estudiando sobre el camino de la madurez. Ahora bien, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 y 27 dice, en este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Subrayen, Deuteronomio 11, versículo 26 y 27.
En este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, que yo les ordeno hoy. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos? Eso, mis hermanos: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate de guardar el día de reposo y santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. Ahí están 613 mandamientos reducidos a 2 tablas que Dios le dio a Moisés después, 5 y 5. Los 10 mandamientos. Ahora bien, ahora vamos a continuar con la lectura. Mandamientos negativos. Estos son los mandamientos que son 365 mandamientos que son mandamientos negativos. No hacer. Digan conmigo, estos son los mandamientos de no hacer. Digan conmigo, estos son los mandamientos de no hacer. Estos son los mandamientos de que no tengo que hacer. Bien, ahora vamos a ver hasta dónde podemos lecturar. Número 1, no creer en ningún Dios aparte del único Dios verdadero. Después ustedes me dicen cuál mandamiento, estos 613 mandamientos, no aplican hoy en día, como muchos tienen engañados afuera y Satanás los tiene cegados. Por eso que siempre tengo tanta guerra cuando voy a dar estos mandamientos anualmente. Satanás no quiere que aprendamos los mandamientos del Señor para tenernos en ignorancia y pidiéndole perdón a Dios cada 5 minutos. Número 1, no creer en ningún Dios aparte del único Dios verdadero. Número 2, no hacerse imágenes. Número 3, no hacerse imágenes para que otros adoren. Número 4, no hacer imágenes para ningún fin. 5, no inclinarás ante ninguna imagen. 6, no servir a ninguna imagen. 7, no sacrificar niños a Moloc. 8, no practicar la nigromancia. Eso significa la adivinación del futuro, invocando espíritus. 9, no recurrir a espíritus familiares. 10, no tomar en serio la mitología de la idolatría. 11, estos son los mitos. Cuidado con los mitos judíos y el misticismo judío que enseña que hay que poner unas plantas a la entrada de la casa, que hay que poner unos caracoles, que hay que poner una bolsita de ajo, hay que poner unas plantas para que se lleve toda la negatividad. Eso es el misticismo judío. Eso se llama la Kabbalah. Y eso, la Kabbalah y el diablo están de la mano. Cuidado. Como dijo el Señor, estudien mi palabra para que nadie los engañe. Número 9, no recurrir a espíritus familiares. Número 11, no construir un pilar, una estatua, ni siquiera para adorar a Jehová. Voy a poner una virgencita, porque a través de la virgencita yo voy a adorar a Jehová. No. Número 11 dice, no construir un pilar, no construir una estatua, ni siquiera para adorar a Dios. Número 12, no construir un estrado, no construir un altar, no construir una tarima con el mismo propósito, para adorar a dioses ajenos. Número 13, no plantar árboles en el templo, porque este mandamiento fue dado. Ustedes ven en Romanos capítulo 1, donde Dios dice que cambiaron lo natural por lo que era antinatural, donde los hombres se encendieron con mujeres, mujeres con hombres. Dice que le estaban dando honra a lo creado y no al creador. Yo creo que la razón por qué el Señor dijo no plantar árboles en el templo es porque en vez de adorar a Dios, que es el creador del árbol, iban a adorar a los árboles. Por eso que hoy en día la gente dice, abrace el árbol para que reciba energía del árbol.
Ya no energía de Dios, no la unción de Dios, sino abraza el árbol para que tenga energía. Y eso se llama misticismo, eso se llama idolatría. Por eso que Dios dijo, no sembrar un árbol en el templo. Número 14, no jurar por los ídolos ni instigar a un idólatra que lo haga. 15, no alentar la adoración de ídolos ni siquiera por no israelitas. Número 16, no alentar, quiere decir no promover a alguien a adorar a ídolos. No, que no importa que tengas un San Lázaro en tu casa, que no tenga una Virgencita del Camino en tu casa, que tenga San Antonio en tu casa, que basura, eso es todo diabólico. El mandamiento dice, no jurar por los ídolos ni instigar a una idolatría a que lo haga, a un idólatra que lo haga. 15, no alentar la adoración de ídolos, ni siquiera no a los israelitas. 16, no alentar a alguien a adorar ídolos. 17, no escuchar a nadie que difunda, quiere decir que promueva la idolatría. Que dice no escuchar a nadie que difunda o promueva la idolatría. El Papa promueve la idolatría y ¿qué dice la palabra de Dios? No lo escuche. Un pastor te enseña a promover la idolatría, que no importa que te ponga un tatuaje, no lo escuche. La farándula cristiana te dice que Dios no tiene problema con los tatuajes, no lo escuche, porque está difundiendo, promoviendo la idolatría, y uno de los 613 mandamientos dice, no escuche a ese predicador, no escuche a ese pastor. Por eso que la farándula cristiana hoy, el pueblo de Dios está muerto, porque los engañan. Como el Señor nos dijo, lecture mi palabra para que nadie los engañe. Y la palabra del Señor es la ley del Señor. 18, no dejar de odiarlo. No dejar de odiar la idolatría. No podemos odiar a las personas. Recuerden que nosotros tenemos que en el Nuevo Testamento amar aún a nuestros enemigos. Orar por ellos, orar por los que nos persiguen. No participar de sus obras infructuosas, sino reprenderlas, pero amándolos incondicionalmente. Recuerden que estamos extrayendo el espíritu de la ley. Ya no es ojo por ojo, diente por diente. Ya no es si alguien te mata, tú lo matas. Ya no es así. Si alguien te pega una mejilla, tú le pones la otra. Estamos extrayendo el espíritu de la ley. Número 19, no tener compasión por tal persona. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Bienaventurados los misericordiosos, en Mateo capítulo 5. Pero ¿qué pasaba? En el tiempo de la ley, en el tiempo mosaico, ¿cómo Dios mantenía la iglesia, cómo mantenía la tierra limpia? Tenía que aplicar la ley ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? En ese tiempo el Espíritu Santo no vivía dentro del ser humano. Las leyes eran fuertes, tenían que mantener el ser humano en un orden. ¿Por qué? Porque había desobediencia, la gente se mataban unos a los otros, se asesinaban unos a los otros, y el que mata había que matarlo, el que era idólatra había que matarlo, a los profetas falsos habían que matarlos. ¿Por qué? Porque en estos tiempos mosaicos los profetas eran la misma voz de Dios. Y no podían tener errores, porque Dios tomaba sus labios y daba instrucciones y tenían que ser exactas. Pero había muchos falsos profetas que imitaban a los profetas reales. Y por eso que la Biblia dice, todos los profetas que profetizaban a través de los Baales, igual que los 450 Baales que el profeta Elías les cortó la cabeza en el monte de Carmelo, no tuvo compasión de ellos, les cortó la cabeza a 450 falsos profetas que profetizaban en el nombre de Baal. ¿Por qué tenía que cortarle la cabeza? Porque estaban contaminando la tierra con dioses falsos. Por eso que dice el versículo 19, no tenéis compasión por tal persona. 20, no defender a tal persona.
El profeta Elías no defendió los 450 Baales, ni tuvo misericordia, les cortó la cabeza. Ay, mi hermano, tú te imaginas. Tú te imaginas todos estos falsos profetas que han se levantado hoy en día en el Nuevo Testamento. Tú te imaginas si estuviéramos bajo la ley, cuántos profetas le hubieran cortado la cabeza allá afuera profetizando mentiras. Por eso que Dios dice, lecturen mi palabra para que nadie los engañe. Mandamiento número 20, no defender a tal persona. No, Elías no los defendió, les cortó en la cabeza a los 450. Bye bye. 21, no intentar encubrir su crimen. No, los sacaban a la luz y los mataban a piedra y les cortaban la cabeza. Mandamiento número 22, está prohibido derribar beneficio alguno del adorno de los ídolos. La gente que ponían pueblo de Israel que levantaban ídolos y después le cobraban a la gente para que vayan a ver a sus dioses. ¿Qué pasa en Roma, en el Vaticano? ¿Cuántos dioses falsos, cuánto beneficio está recibiendo Roma cuando van a ver todo el oro que tienen? ¿De dónde sacaron ese dinero? De la idolatría. Promueven la idolatría. Están arraigados en la idolatría. Y uno de los mandamientos dice, no puede derivar beneficio, no puede recibir beneficio alguno del adorno de los ídolos. 23, no reconstruir los ídolos destruidos. Ustedes han conocido personas que dicen, ay mami, se te cayó la virgencita y se escachó. Ay hija, vamos a comprar un pegamento en la tienda para volverla a pegar. No. Si Dios permitió que se te cayera y se te escachara la virgencita en 300 pedazos, es porque eres idólatra y estás en camino para el infierno. Te está haciendo un bien Dios. 23, no reconstruir los ídolos destruidos. No. En el Antiguo Testamento Dios le decía al pueblo de Israel, tumben, derriban, escachen, denle martillo, denle hacha, destruyan todos los ídolos. Porque eso es abominación delante de Dios. Número 24, no disfrutar de ningún beneficio de su riqueza. Las riquezas por causa de la idolatría. 25, no utilizar nada relacionado con los ídolos o idolatría. 26, está prohibido profetizar falsamente en el nombre de los ídolos. Ay, te lo juro por la virgencita. Te lo juro por el apóstol Pablo. Te lo juro por la virgencita de la Guadalupana. Te lo juro por la Guadalupana. ¿Qué dice la Biblia? Está prohibido profetizar falsamente en el nombre de los ídolos. La virgencita se me apareció y dijo, así dice la Guadalupana. ¡Diablo! Está prohibido profetizar falsamente en el nombre de los ídolos. 27. Está prohibido profetizar falsamente en el nombre de Jehová. 28. No escuchar al que profetiza para los ídolos. Vamos a correr para los estadios, que viene el profeta tal. Lo hacen a los seres humanos hoy un ídolo. No escuchar a que profetiza para los ídolos. 29. No temer al falso profeta, ni impedir su castigo con la muerte. ¿Y cuál es la ley del Espíritu? La misericordia, el amor, como los vuelvo a repetir. Si hoy estuviésemos bajo la ley, los profetas cayeron, todos los días escucharíamos profetas cayendo muertos, aunque estamos escuchando que Dios está cortando a muchos falsos allá afuera. Número 30, no imitar las costumbres de los idólatras ni practicar sus costumbres.
no hacer lo que ellos hacen. El pueblo de Dios tiene que guardarse en santidad, apartado de las cosas de este mundo, apartado de las abominaciones de este mundo, apartado de idolatría, de todo aquello que toma el primer lugar en nuestras vidas, donde tiene que ser solo el Señor el que toma ese primer lugar. 31. No practicar sus costumbres. 32. No practicar sus agüeros. Eso quiere decir adivinación del futuro. No practicar la adivinación del futuro. ¿Cuántos falsos profetas hay hoy en día diciendo, en el 2025 va a pasar tal cosa? ¡Basura! En el 2026 viene tal cosa. ¡Basura! En el 2027 viene tal cosa. ¡Basura! Prohibido la adivinación del futuro. ¿Tú quieres saber lo que va a acontecer mañana? Lee la Biblia. Por eso que el Señor dice, ¿tú sabes lo que va a pasar en el 2025? Lee la Biblia. Van a haber rumores de guerra y terremotos en todos los lugares, en toda la tierra. Yo les voy a profetizar, mis hermanos. La Biblia dice que en todo, por el resto de nuestras vidas, van a haber terremotos en todos lugares y van a haber rumores de guerra. Hay profetas que dicen, yo profeticé en el enero del 2025 que iban a haber terremotos en los próximos meses. Hijo del diablo, arrepiéntate. Hay temblores de tierra todos los días. Mándame una ofrenda. ¿Qué va a temblar la tierra mañana? Yo les puedo decir a ustedes, esta semana va a temblar la tierra. Toda la tierra tiembla todos los días. (33) No practicar sus sortilegios, adivinación, encanto, brujería. 34. No practicar sus hechicerías, sus brujerías. ¿Y qué es brujería, mis hermanos? La dominación. Dominar a una persona es brujería. Intimidar a una persona es brujería. Manipular a una persona es brujería. (35) No practicar sus encantamientos, poderes mágicos. Mis hermanos, sean sinceros. ¿Quién de ustedes vio la película de Harry Potter? A ver, ¿quién es sincero? ¿Quién de ustedes vio la película de Harry Potter? Porque uno del otro grupo me dijo, yo la vi, pastor, yo vi la película aquella de Harry Potter, ¿no? Con la varita mágica. No practicar encantamientos, poderes mágicos. Número 36. No imitar sus consultas a los muertos. ¿Cuánta iglesia todavía está consultando a los muertos? Ay, pastor, que yo le pregunté en un sueño a mi abuelita que se murió hace 30 años. Brujería. ¿Cómo tú vas a consultar a los muertos? Te va a engañar el diablo. No consultar a los muertos. Los muertos no tienen nada que ver con los vivos. La Biblia dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. En Eclesiastes dice Salomón que no hay memoria. Cuando el ser humano muere ya no hay memoria de aquí de la tierra. No consultar a los muertos. 36. No imitar sus consultas a los muertos. No imitar sus conversaciones con espíritus familiares, adivinos, que son usados por Satanás para difundir mentiras, para difundir engaños, para frustrar el reino de Dios. Ay, Dios no me sanó, me voy para el brujo. Mi hermano, yo he conocido personas, ay, que tengo un cáncer, y se van para el brujo porque Dios no lo sanó.
Estos son cosas que suceden realmente. Estos mandamientos son poder de Dios. Estos mandamientos nos abren los ojos, nos abren los sentidos, nos abren otros sentimientos profundos del conocimiento del Espíritu, de la palabra de Dios. Número 37, no imitar su nigromancia. Eso quiere decir no practicar la magia negra. La magia negra es diabólica, la magia blanca es diabólica, la magia gris es diabólica, la amarilla, la roja, todo es diabólico. No consultar a los muertos, todo eso es magia negra. Les voy a dar un ejemplo, lo que es la magia negra. La magia negra funciona de la siguiente manera. Vamos a decir ahora que yo te tengo envidia. Entonces, para que la magia negra, el mal, vaya a traspasarse a ti, yo tengo que llenar mi corazón de una envidia tan grande, de un celo tan grande. Entonces tengo que sincronizarme contigo en el espíritu para que a ti te vaya mal con esa envidia, esos celos sean traspasados a ti. Si yo quiero el espíritu de muerte que te alcance a ti, eso se hace a través de la magia negra. Yo siento en mi corazón, ojalá se muera. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras. Que se muera, que todo le vaya mal. ¿Y qué pasa? Cuando lleno el corazón sobre una persona de eso, me sincronizo en esa persona. Le digo, ahora pongo este sentir en esa persona. Por eso que Pablo le decía, Timoteo, no impongas mano a la ligera. Cuidado con los que le impongan mano allá afuera, porque a través de la imposición de la mano hay transmisión de espíritus. Se transmiten espíritus. No todos los pastores viven en santidad. No todos los pastores viven con el temor de Dios. No todos los pastores te pueden transmitir bendición. Cuidado, porque tú vas a los espiritistas y ellos te ponen las manos también y te transmiten espíritus inmundos. Te transmiten espíritus de destrucción. Y después tú dices, ¿qué me está pasando? Bueno, ¿a dónde fuiste que te pusieron la mano en la cabeza? Te transmitieron un espíritu de adulterio. Pero pastor, ¿por qué ahora yo quiero serle infiel a mi esposa? Estuve en una iglesia donde el pastor estaba cometiendo adulterio, me puso la mano en la cabeza y ahora toda la iglesia está en adulterio. Yo he conocido... Jehová vive, que es mi testigo. Yo conozco iglesias donde el líder de jóvenes estaba en adulterio y la iglesia se llenó de adulterio y todo el mundo comenzó a divorciarse. No, pero pastor, no estamos bajo la ley. Búscame cuántos pastores están enseñando los mandamientos a la iglesia hoy en día. ¡Salto de júbilo! ¡Ah! Hoy es tu mejor año. ¡Ah! Pero pastor, yo necesito ayuda con mi matrimonio. Mi esposa me va a abandonar. Mi esposo me pega. Pero este va a ser tu mejor año. Que vengan a mí. Que vengan a mí y lo voy a decir. Igual que les dije allá a dos varones en el Congreso. ¿Les han dicho que este año va a ser el año donde Dios va a matar a dos de ustedes? Y dos varones me miraron y me dijo, pastor, ¿puedo decir algo? Le digo, claro que sí. Dice, una profeta vino y me dijo, eso que acabaste de decir ahora mismo. Eso fue un devocional por la mañana. Me dijo que si yo no me vuelvo a Dios este año, me iba a matar a mi abuela y me iba a matar a mis dos hijos. Y después otro varón por la noche, Dios tomó a otra profeta y le dijo, varón, ven para acá. Dice el Señor que esta es tu última oportunidad o te va a cortar. Los dos varones que le había profetizado por la mañana, que Dios los iba a cortar a los dos si no se volvían a él. Ya los dos están ahora escuchando palabras. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, y lo mismo pasa con la magia blanca. Pero toda magia de esa es diabólica. ¿Cómo funciona la magia blanca? Bueno, todo lo contrario.
Ustedes ven las personas que se consultan con los mediums. No vayan a los mediums. Dios dice, no vayan a los mediums. No practiquen esas cosas. No sean idólatras. Vengan a mí todos los que están cansados de trabajo. Yo los haré descansar. Necesitan paz. Ven que yo les voy a dar un espíritu de paz. Yo soy el príncipe de paz. Yo le doy la paz que el mundo no conoce. La paz que el mundo no le puede dar. Yo se las doy. Pero la gente va a los medios. Entonces llegan al medium y le dicen, ay, mira, yo no tengo paz, yo no tengo tranquilidad. Bueno, déjame transmitirte magia blanca. Empiezan a tomar a entrar en un trance, empiezan a sentirse bien y a reírse y entrar en un trance de risa, y después le ponen las manos y dice, ahora yo transmito eso a ti, y la otra empieza, ah, ya me siento bien, ya no me quiero suicidar. Eso es magia blanca. Yo les dije a ustedes que hace como 2 años yo tuve un pasajero en Uber que yo le empecé a hablar de Cristo y me dijo, yo soy cristiano también, pero ya yo no soy cristiano. Yo me fui de la iglesia y ahora soy un medium. Le digo, ¿eres un medium? ¡Wow! ¿Dejaste a Dios? Yo no le dije nada. Le dije, bueno, mira, yo quiero que... ¿Qué tú haces? Dice, bueno, si alguien se siente mal, yo me sincronizo con la persona y le transmito sentirse bien. Ah, yo le digo, ¿tú puedes hacer eso conmigo ahora mismo? Yo quiero sentirme bien, yo quiero tener gozo y todo eso. ¿Tú puedes sincronizarte conmigo ahora mismo? Dice, claro que sí. Le digo, listo. Y yo manejando, le digo, ¿qué tengo que hacer? Dice, mírame a los ojos. Prendí la luz del carro, lo miraba por el retrovisor y los ojos, y él me miraba y hacía así, y las monumacas, y esto, y le digo, ¿qué pasa? Sincronízate conmigo, yo te doy permiso, sincronízate conmigo, a ver. Y yo manejando, cualquiera dice, pero el pastor está loco. Pero yo sé a quién yo sirvo. Y el muchacho, el medio, me dijo, no puedo sincronizarme contigo. Le digo, ¿por qué? ¿Tú no te sincronizas con los clientes que van a tu oficina? Dice, sí, pero el problema es que tú tienes un espíritu muy elevado. Ese es el espíritu que tiene el pueblo de Dios, un espíritu muy elevado que ningún brujo puede sincronizarte contigo. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que no necesitamos consultar a muertos, no necesitamos consultar a brujos, simplemente llenarnos de la presencia de Dios. Y tú sabes lo que me dijo el varón. Después yo le dije, no, lo que pasa es que yo soy pastor. Me dijo, pero yo me he sincronizado con pastores. ¿Y por qué has podido sincronizarte con otros pastores? Dice, porque no viven la Biblia, no viven la vida que predican. Viven en pecado y el espíritu, y yo digo, y así puedes sincronizarte. Dice, sí, el espíritu no lo tienen elevado, entonces están tan bajitos a la tierra, a lo terrenal, que es lo carnal, que yo puedo sincronizarme y destruirlos. Por eso que ustedes escuchan que los brujos destruyeron a los pastores. Ahora, que un brujo trate de destruir a un pastor de Dios lleno del Espíritu Santo, que el diablo trate de destruir a uno de ustedes que viva temeroso de Dios cada día y guardando sus mandamientos, a ver qué diablo los puede tocar. Mandamiento número 38. Las mujeres no han de usar ropa de hombres. Ay, mi madre. Ay, mi madre, como decía mi hermanita Daimi. Ay, mi madre. Aquí yo puedo estar 3 horas. Las mujeres no han de usar ropa de hombres. Cualquiera dice, no puedo usar pantalón. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. En estos tiempos, cuando se dio la ley de Moisés, los soldados que peleaban con espada, ¿qué usaban? ¿Qué ropa usaban los soldados romanos? ¿Y los soldados de Israel qué usaban? Pero la ley no aplica hoy en día y nadie sabe lo que usaban los soldados, qué vestimenta usaban. Pero no hay que ponerle atención a la ley para que me engañen. ¿Qué vestimenta usaban los soldados en esos tiempos? ¿Pantalones? ¿Qué usaba mi hermana?
falda. Entonces, ¿por qué la palabra aquí está diciendo que, no, que el varón no puede vestirse con ropa de mujer y la mujer con ropa de varón? Y en los tiempos eso, los varones usaban falda para pelear. Los pantalones son modernos. Los pantalones fueron ahora de los últimos 30, 40 años que se inventaron. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Por eso que la gente se ofende y se van de las iglesias. Por la religiosidad tan absurda, y es por el desconocimiento que hay en los mismos liderazgos de las iglesias. Hay que profundizar en la ley. ¿Qué tiempo era? ¿Qué usaba la gente? Mis hermanos, a ver, ¿qué vestimenta usaban las mujeres y los varones en esos tiempos? A ver, un valiente. Dice la hermanita Rosy, que está en el Facebook, dice que usaban falda. Los varones que usaban falda. ¿Qué usaban las mujeres? Faldas. Ahora, mis hermanos, cuando Dios le hizo túnicas de cuero de animales a Adán y a Eva, les hizo un delantal o una túnica hasta los tobillos. Un delantal. ¿Un delantal o era una túnica que llegaba a los tobillos? Túnica. Entonces, ¿por qué hoy en día las mismas personas que dicen que las mujeres tienen que usar falda, por qué están violando la ley de Dios? Porque Dios nunca mandó que usaran falda. Dios dijo que usaran túnicas, y las túnicas llegan a los tobillos de los pies. Entonces, ¿quién inventó que la mujer ahora 4 dedos debajo de la rodilla? ¿Dónde está eso en la Biblia? Si vas a enseñar la Biblia, tienes que enseñarla en contexto. Por eso que el Señor me dijo, Pastor Ezequiel, enséñale a mi pueblo renglón por renglón, línea por línea, para que nadie los engañe. Si vamos a enseñar que la mujer tiene que usar falda, tiene que decirle no falda, túnica hasta los tobillos. Y decirle a los varones que tampoco pueden usar pantalones, porque en esos tiempos ellos usaban túnicas también, hasta los tobillos. ¿A qué se refiere aquí la palabra del Señor? Les voy a explicar. Y cada uno haga su propia tarea. Que cada uno haga su propia tarea. Vayan a los estudios profundos antiguos. ¿Qué pasa? En esos tiempos habían costuras, habían túnicas que tenían franjas, diseño de mujer. Y los varones tenían túnicas con diseños de hombre. También se habla de los transexuales. En esos tiempos habían transexuales también. No vas a vestir ropa de... No vas a ser transexual. No vas a ser hombre y el hombre que vas a ser hombre y mujer, ni la mujer va a ser mujer y hombre. No. Entonces, acuérdense que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que la mujer vista como con túnica. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? La mujer vista como Decorosa. decorosamente. ¿Y con qué? Con pudor. ¿Cómo dice el Nuevo Testamento? ¿Con túnica o con pudor? Con pudor. Amén, mi hermana. Te felicito, hermanita Lice, que estás ahí agarrada a las Escrituras. Que nadie te engañe. Que ninguna persona religioso te engañe. Que el pastor Ezequiel no te engañe. Y dime a mí si estoy equivocado por la palabra del Señor. Pudor en el contexto hebreo, en el contexto griego. Pudor significa literalmente con vergüenza. ¿Cómo se debe de vestir una mujer? Digan conmigo, con pudor, con vergüenza. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, una mujer que se viste sin pudor, ¿cómo se está vistiendo? Digan conmigo, como una sinvergüenza. Deshonestamente. Ok, si pudor significa en griego con vergüenza, cuando se viste sin pudor, ¿en qué se convierte esa mujer?
Díganlo claro, en una sinvergüenza. En una sinvergüenza. Ustedes saben que yo no le cambio. No, así es como está escrito. Hagan sus propios estudios. Entonces, mis hermanos, mi esposa a veces se pone pantalones, pero yo no la veo a ella con unos jeans mostrando las nalgas. Yo no la veo a ella con unos jeans apretados que se le muestre el cuerpo. Yo los veo con pantalones sueltos que parecen faldas. Yo nunca he escuchado a Dios diciéndole a mi esposa, no te pongas esos pantalones sueltos tampoco, ponte falda. Porque va en contra de la palabra. Porque si un espíritu me dice a mí, no te pongas pantalón, yo le digo, Dios te reprenda, Satanás. La Biblia dice que me vista decorosamente. No es la voz de Dios. Porque Dios no se contradice. Dios no se niega a sí mismo. La Biblia dice con decoro. Y por la religiosidad de muchas iglesias, las mujeres se ofenden y no quieren saber nada del avivamiento, no quieren saber nada de la iglesia, porque somos muy religiosos. Y nadie de ustedes, mujeres, escuchen bien, ninguna de ustedes, aunque usen falda hasta los tobillos, le son fieles a Dios en todo. O dime, no, pastor Ezequiel, usted es un mentiroso. Tienen falda hasta los tobillos y la lengua hasta los tobillos y da la vuelta hasta la boca de nuevo y vuelve la lengua hasta los tobillos y tiene triple de falda de lengua que tiene. O dime, pastor Ezequiel, estás equivocado. Así que mis hermanos, vamos a enseñar la palabra de Dios. Si ustedes le dicen a la gente y ustedes citan este versículo y ustedes están hablando con personas que son conocedores de la palabra, van a quedar en ridículo. No voy a hablar más. Número 39. Los hombres no han de usar ropa de mujeres, pero los soldados romanos usaban faldas. Número 40. No hacerse tatuajes a la manera de los ídolos. Ya hablamos de los idólatras. Ya hablamos ya que a Dios no le agradan los tatuajes. 41. No usar un mismo artículo de ropa hecho de lana mezclada con lino. La lana significa obra divina de Dios. El lino significa las buenas obras de los hombres. ¿Por qué Dios dio este mandamiento? Él la dio para evitar cualquier práctica de idolatría. Cuando Dios da un mandamiento, aunque nosotros no lo entendamos, hay una razón el por qué Dios nos dio ese mandamiento. ¿Aplica hoy en día? No. Eso era para el pueblo étnico de Israel, que parece que mezclaban el lino, parece que mezclaban la ropa, la lana, y hacían objetos de idolatría, hacían diseños de idolatría. Por eso que Dios, por alguna razón, le dijo al pueblo de Israel, no mezcle la lana, no mezcles el lino. Porque parece que estaban haciendo ropa con idolatría, con diseños idólatras. Número 42. No afeitarse los costados de la cabeza. Nuevamente, estamos hablando de la idolatría de Israel. Dios quería que evitaran alguna práctica de idolatría. Ustedes ven personas que se hacen líneas en la cabeza hoy en día. Jóvenes, padres, no permitan que sus hijos se hagan esas líneas en la cabeza. Yo he visto jóvenes que tienen unas líneas como si fuera un rayo. ¿Y qué simboliza el rayo en la cabeza? ¿Quién fue lanzado del cielo como un rayo hacia la tierra? Satanás. Entonces, pero esta ley no aplica hoy en día, mis hermanos. Esta ley no aplica hoy en día. Vamos a ponernos rebeldes. No vale la pena escuchar al pastor Ezequiel que nos lecture la ley. Entonces a Dios no le agrada que se hagan líneas. ¿Qué pasaba en Ecuador? ¿Qué pasa en esos países donde están todas esas gangas? ¿Qué tienen en sus cabezas? Marcas y que simbolizan a qué ganga le pertenecen, ¿no? Entonces no son idólatras y no son criminales. ¿Por qué Bukele prohibió
que los jóvenes tuvieran mohawk, esos moños en la cabeza así, que significa la rebeldía, que significa el dragón que tipifica el mismo Satanás. ¿Qué es lo que tiene? Ese mohawk por la parte de atrás, ¿no? ¿Por qué Bukele dijo que tenían que ir bien peinados los niños a la escuela ahora? Para ayudarles para que en el futuro no se metan en ganga y no terminen en la cárcel. No marcarse el pelo, no hacerse líneas. Número 43. No afeitarse la barba. Nuevamente. ¿Por qué? Porque ahí entra la vanidad. Se afeitaban la barba el pueblo de judío se afeitaban la barba en forma de vanidad, en forma de, como hacen las gangas, se arreglaban la punta de las barbas para cometer idolatría. Ahora, ¿qué Dios está diciendo? Miren lo que Dios está diciendo aquí. ¿Quieres dejarte crecer la barba? Déjatela crecer, no te cortes las puntas, déjatela crecer. ¿Cómo andaba Jesucristo? ¿Jesucristo andaba afeitado así como yo? ¿Cómo andaba Jesucristo? Pero no estamos bajo la ley. Ven que estamos aprendiendo, mis hermanos. ¿Viste qué lindo es tener la humildad y decir, mira, si el pastor Ezequiel enfatiza tanto la importancia de la lectura de la ley, yo quiero aprender más de la palabra? ¿Jesucristo tenía barba o andaba afeitado como yo? Ay, mamá. Mis hermanos, ¿no dice Isaías 53 que le arrancaron la barba? Que lo escupieron. Cuando Jesucristo vino, ¿Jesucristo guardó la ley o la deshizo? Cuando Jesucristo estaba aquí con nosotros, guardaba los mandamientos, iba a las fiestas que Él prescribió como fiestas solemnes, o las despreció. Las cumplió. Las cumplió. Entonces Jesucristo andaba con barba hasta que murió y resucitó. Sí. Ahora, ¿qué nos manda Dios a hacer? Mira, para no cometer idolatría. Porque sabemos que si cortamos las puntas de las barbas, estamos haciendo diseños de vanidad o cualquier tipo de diseño de idolatría para compararnos a un cantante. Vamos a ponerme el moño de la cabeza con la barba aquí, como los jugadores de fútbol, eso es idolatría. Voy a dejarme la barba como Fidel Castro, idolatría. Entonces Dios dice, mira, déjate crecer la barba, pero no te la arregles. O si no, afeítate completo. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo tenía aquí el goatee, el candado? ¿Se acuerdan de eso? Amén. Mira, ¿tú sabes cuántos hermanos me molestaron a mí con eso? Pastor, que eso es del diablo. Pastor, que debe de cortarse eso. Y después yo dije, mira, si esto ofende a los hermanos, yo mejor me lo afeito. ¿No dice Pablo que él a los judíos se convertía en judío, para los gentiles se convertía en gentil, con tal de salvar a algunos? Pero es verdad, el candado tiene el mismo símbolo, cuando tú te lo afeitas y tú te lo arreglas, tiene el mismo símbolo que Baphomet. ¿Sí o no? ¿Quién conoce a Baphomet? Dios reprenda al diablo. ¿Verdad que tiene el mismo bigote ese? de cabro, el bigote de la cabra, ¿o estoy equivocado? Entonces eso es idolatría, eso es darle honra a otros dioses, en este caso al mismo Satanás, que Dios reprenda al diablo. Pero los pastores no quieren entender eso, pero hay una guerra espiritual. Entonces, si va a ofender a alguno de mis hermanos, por humildad, no tenemos que aprender a ser más humildes cada día. Yo me lo quito. No lo voy a tener como idolatría.
Número 44, no lacerarse por los muertos. Eso quiere decirse no hacerse marcas en el cuerpo con tatuajes por los muertos. Ay, que mira, es que aquí tengo a mi mamá. Mira, aquí en el cuello tengo a mi abuelo que murió hace 700 años. Mira, no. Ahora vamos a entrar aquí a prohibiciones. Prohibiciones resultantes de acontecimientos históricos. Mandamiento número 46. Está prohibido volver a Egipto. ¿Qué significa está prohibido volver a Egipto cuando nosotros extraemos el espíritu de la palabra en el Nuevo Testamento? ¿Alguien me puede decir qué significa no volver a Egipto en el Nuevo Testamento? Regresar al mundo. Amén. Desear la sangre de Dios. ¿Qué más significa volver a Egipto en el Nuevo Testamento? No cumplir la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué tipifica Egipto? Digan conmigo, esclavitud. No volver al viejo hombre. No volver como el cerdo a tirarse en el lodo. No volver como el perro a su vómito. Porque no está prohibido volar a Egipto. Nosotros podemos comprar un pasaje y ir a Egipto, ¿sí o no? Amén. Pero en ese tiempo era literal. ¿Están entendiendo? En ese tiempo era literal. Porque Dios no quería que su pueblo se mezclara con pueblos paganos, con pueblos idólatras. En el Nuevo Testamento tú puedes ir a Egipto. ¿Ok? Lo que hay que ver es cuál es ese espíritu. Pablo dijo, en verdad la Torá, en verdad la ley es espiritual. Por ende, si la ley es espiritual, ¿qué tenemos que extraer de la ley? Digan conmigo, el espíritu. Ya, entonces ya sabemos que si no es literal, entonces Egipto significa no volver a nuestra vieja vida, no volver al pecado. Si Pablo estuviera vivo, no volver a asesinar cristianos, no volver a esa esclavitud pensando que servía a Dios. Número 47. No dar rienda suelta a pensamientos o vistas impuras. No dar rienda suelta a pensamientos o a vistas impuras. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo, antes fue dicho, no cometerás adulterio en el Antiguo Testamento, pero hoy en la gracia yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón? Así que ahora los mandamientos son más difíciles de cumplir que en el Antiguo Testamento. Los mandamientos no disminuyeron. Los estándares ahora son más difíciles. Porque ahora, con una persona simplemente codiciar con un pensamiento a una mujer o a un hombre, ya cometió adulterio en su corazón. Eso es más difícil a que, como era en el Antiguo Testamento, que tenían que sorprenderte en el acto mismo del adulterio. Igual que aquella mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y le cayeron los hombres atrás, los fariseos, para matarla. ¿Se acuerdan de esa mujer? Era literal, la ley. Tenían que verte en el mismo acto, tenían que sorprenderte en el mismo acto del adulterio para que sea considerado una violación de la ley, para después matarte a piedra, porque la ley demandaba que tenían que matar a piedra. Y no solo a ella, los fariseos, esa gente, esos varones, tenían que matarlos a ellos también. Pero igual que hacemos hoy en día, acomodamos la palabra de Dios a que me sirva a mí. Tú sabes, ponerle unos estándares que yo pueda guardar hasta más o menos lo que yo pueda. Los demás están mal, yo estoy bien.
Entonces trajeron a la mujer, por eso que Jesucristo comenzó a escribir en el suelo, en la arena. No dice la palabra del Señor que estaba escribiendo, pero uno puede deducir que estaba escribiendo en los nombres. Mira, ahí llegó fulano, ahí llegó Pepe, Juan, el fariseo Trespito, llegó el fariseo romano, llegó aquel fariseo judío, llegó Juan Pepe, llegó ahí Adel, llegó ahí Felipe, wow, todos ellos tuvieron relaciones sexuales con esta mujer. Pero ahora todos tienen piedra y quieren matarla a ella. Pero la ley dice que hay que matarlos a ellos también, porque yo sé que ellos cometieron adulterio con ella también. Por eso que Jesucristo le dijo, todos ustedes cometieron adulterio con ella, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿Y por qué nadie la pudo lanzar? Porque todos habían cometido adulterio con ella. Qué lindo es el Señor, qué justo. ¿Quién da aleluya, gloria a Dios? Que Dios es Dios justo. Gloria a Dios. Y que no nos paga como nosotros merecemos. Aleluya. No tener pensamientos impuros. San Agustín decía, nosotros no podemos evitar que las aves vuelen por encima de nuestra cabeza. ¿Alguien puede evitar que las aves vuelen por encima de nuestra cabeza? Nadie lo puede evitar. Pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza, que se sienten en nuestra cabeza y empiece el ave del cielo a hacer nido en nuestra cabeza. En otras palabras, ¿podemos nosotros evitar los dardos del enemigo que vienen a nuestra cabeza, a nuestro pensamiento? No. ¿Podemos nosotros llevarlos sujetos a la mente de Cristo y no permitir el pensamiento inicuo que haga una película en nuestra mente? Digan sí. ¿Se están aburriendo? ¿Sigo o paro? Siga. Ay, Señor. Número 48. No hacer pacto con las 7 naciones cananeas. Eso era literal para el pueblo de Israel. ¿Cómo aplica eso en el Nuevo Testamento? Digan conmigo, no hacer pacto con yugo desigual. Porque esas naciones en el Antiguo Testamento eran naciones paganas que Dios le decía, no quiero que mi pueblo se contamine con aquellos hombres, aquellas mujeres, porque son idólatras, sirven a otros dioses. En otras palabras, en el Nuevo Testamento, no quiere que nos casemos en yugo desigual. Eso es el espíritu de la palabra. ¿Están entendiendo cómo extraer el espíritu de la palabra? Número 49. No perdonar la vida de ninguno de ellos. La ley del espíritu. La ley mata y el espíritu vivifica. Digan conmigo, la ley mata, pero el espíritu vivifica. La ley mata, pero el espíritu vivifica. Ok, si nosotros lecturamos en Éxodo capítulo 19, cuando la Torá fue dada, ahí Dios mató a 3,000 personas, digan conmigo, porque la ley mata. Porque la ley mata. Pero cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, el Espíritu salvó a 3,000 personas ese día y comenzó la primera iglesia, porque el Espíritu vivificó a 3,000. Entonces, en Éxodo 19, la letra mató a 3,000. En Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, descendió el Espíritu Santo. No mató a 3,000 porque ya no estábamos bajo la ley, estábamos bajo la gracia. Vivificó, dio vida, dio salvación a 3,000. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mandamiento número 50. No mostrar misericordia a los idólatras. La ley del Espíritu, oren por los idólatras.
Ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes fueron escogidos, elegidos para anunciar las buenas nuevas de salvación, para que se conviertan la gente de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra que preserva. Entonces, ¿debemos no mostrar misericordia con los idólatras? No, eso era en el Antiguo Testamento. Ahora sí hay que tener misericordia porque ahora estamos bajo la ley del amor. ¿Y cuál es la ley del amor? La ley de Cristo. Número 51. No permitir que habiten en Israel. Hoy la gente puede habitar donde quiera. Los idólatras viven en Israel, de todas partes del mundo hay gente en Israel, porque ahora es la ley del Espíritu. Pero en esos tiempos los idólatras no los permitían que habiten en el pueblo de Israel, literalmente, en el Israel étnico. Mandamiento número 52, no casarse con ellos. Nuevamente, hoy hay gente que se casa con los judíos, ¿sí o no? Hoy hay gente de todas estas tribus que se casan unos con los otros, porque estamos en la ley del Espíritu, y muchos de ellos se han convertido también. Hay cristianos en el mundo entero. Hay 10 tribus perdidas por el mundo entero que Dios está recogiendo en estos últimos tiempos, porque las únicas 2 tribus que sabemos que podemos trazar su descendencia es la tribu de Judá, que está al sur de Israel, y al pueblo de Israel de Jacob, que se encuentra al norte de Israel. Las 10 tribus otras están perdidas. Ahí hay de mucha gente ahora, multitudes que pertenecen al reino de los cielos, pero Dios los está buscando, como dice Ezequiel 36. No casarse con ellos. Bueno, la ley del Espíritu dice no casarte con yugo desigual. Tú conoces a una persona, si tú ves que no está en tus mismos caminos, no te cases con ese varón, no te cases con esa mujer, porque vas a tener 300 problemas en tu vida. ¿Y cuántos de ustedes no han aprendido eso, mis hermanos? ¿Cuántos de ustedes no esperaron en Dios y metieron la pata y ahora están pagando duro? ¿Por qué? Porque los pastores le dijeron, no estamos bajo la ley, cásate ahora con ella de otra. No estamos bajo la ley. Por eso que la Biblia dice, mi pueblo se pierde en el mundo, se pierde en el adulterio, se pierde en el divorcio porque le faltó conocimiento de la ley. No quieres problemas en tu vida, quieres menos problemas, cásate con un cristiano, cásate con una cristiana. No te cases con gente que no están en los mismos caminos contigo, porque tu esposo va a querer ir para la iglesia y la esposa va a querer irse a ver un concierto de Shakira, o viceversa, el esposo va a querer ir a jugar fútbol todas las noches y la esposa va a querer ir a ir a la iglesia a congregarse todas las noches. Entonces va a haber guerra. Hay que esperar en el Señor. Yo sé que es difícil. Yo a veces me pongo a pensar, sería muy difícil para mí vivir solo, que estoy acostumbrado siempre a tener una compañera al lado mío. Por eso es que yo amo a mi perlita. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Oye, la única participante hoy es la hermanita Lice. ¿Se me durmieron, mis hermanos? ¿Se me durmieron o todavía están ahí? Aquí estamos. Aleluya, gloria a Dios. Ya, vamos a continuar hasta el 59 y vamos a terminar por esta noche. 53. Una israelita no puede casarse con un amonita o un moabita aunque se convierta. Ley del Espíritu. Nadie conoce a esta gente hoy en día como les acabé de explicar. Pregúntale al Señor, Señor, esta es tuya, esta mujer es tuya, este hombre es tuyo, y el Señor te va a dirigir. Mandamiento 54. No se debe odiar a un descendiente de Esaú por su genealogía. Ley del Espíritu, no se debe odiar a nadie. No dice la Biblia que amemos a nuestros enemigos, oremos por los que nos persiguen, oremos por los que nos ultrajan. Así que no odiar a nadie. Digan conmigo, no odiar a nadie. No odia a nadie. No odiar a nadie. Mandamiento 56. No hay que hacer los paces con los amonitas o los moabitas. La ley del Espíritu.
buscar la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá a Dios. Mateo capítulo 5, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora hay que hacer las paces aún con nuestros enemigos, amar a todo el mundo, no desearle mal a nadie, no maldecir a nadie, bendecir todos los ministerios y decirle, Señor, saca de los lugares donde hay hermanos que están equivocados, donde están, sácalos. Pero si van a crecer ahí, que crezcan, Padre. Pero no maldecir a nadie, bendecir a los hermanos que ya están en otros lugares. Porque no conocemos, todas las familias tienen circunstancias diferentes. Este avivamiento no es para todo el mundo. Todas las iglesias no son para todo el mundo. ¿Por qué Dios me sacó del otro concilio donde ya estaba? Porque no pertenecía ahí. ¿Quiere decir que ahora ese concilio son hijos del diablo o están en apostasía? ¡No! ¿Los debo maldecir? ¡No! Porque ahí hay un remanente de Dios. Versículo 57. Está prohibido destruir los árboles frutales, aún en tiempo de guerra. Mira qué lindo. Ustedes han visto, mis hermanos, ustedes han visto personas cortando árboles frutales en sus países sin ninguna razón. A ver, ¿quién me puede decir a mí que ha visto una persona cortando árboles frutales porque le dio la gana? A ver. ¿Nadie? ¿Solo yo? Pastor, yo he visto en Nicaragua cuando van a construir las casas y hay árboles, sea aguacate, sea cualquiera que sea, y va en el límite donde hay que hacer una pared, los botan, así estén cargados de frutos, los botan. Bueno, ahí hay una causa porque van a hacer una vivienda. Pero ¿qué pueden hacer? Sembrar al lado de la pared los árboles frutales de nuevo. Aquí en este país hay unas leyes muy lindas. En este país tú puedes tumbar árboles para fabricar tu casa, para fabricar cualquier cosa, pero la ley demanda que cada ciertos metros tiene que haber un árbol sembrado. En otras palabras, no puedes destruir y no construir, no puedes arrancar árboles y no vas a volverlos a poner ahí, no, tienes que volver a sembrar árboles. Es prohibido, aquí en las comunidades donde yo vivo, cada cierto metro hay un árbol y está prohibido cortarlo. Porque tú te imaginas que los hombres manejaran de verdad todo, no quedara nada en esta tierra, porque los hombres han condenado todo lo que Dios ha creado. Hemos sido malos mayordomos. Así que, número 58, no temer al enemigo. No tenemos que temer a nadie. ¿A quién tenemos que temer? Dice en el Nuevo Testamento de Jesucristo, temerlo a Él. No temas al que mata el cuerpo. No temas al que mata el cuerpo y no puede hacer nada. Más bien teman a quien puede matar el cuerpo y también lanzar tu alma al infierno. Entonces, el mandamiento 58 dice, no temer al enemigo. No tenemos que temer a nadie, solo a Dios. Digan conmigo, solo debo temer a Dios. Solo debo de temer a Dios. Y terminamos con mandamiento número 59. No olvidar el mal hecho por Amalec. Los amalecitas. Este pueblo, los amalecitas, era un pueblo literal, era una tribu literal. Este pueblo perseguían al pueblo de Israel cuando ellos caminaban en el desierto y ellos avanzaban. Los amalecitas literalmente iban por la parte de atrás y mataban a los niños y mataban a los ancianos, a los que no podían caminar tan rápido. En otras palabras, estos amalecitas mataban a los débiles. Escuchen bien ahora,
¿Cuál es el espíritu de la ley hoy en día? Hoy existe el espíritu de los amalecitas. ¿Cuál es el espíritu de los amalecitas? El espíritu que nos ataca a nosotros para destruirnos cuando estamos débiles en la palabra, cuando estamos débiles en el ayuno, cuando estamos débiles en la oración. El espíritu amalecita nos puede destruir porque nos debilitamos. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Ya los amalecitas no existen, pero sí el espíritu. Acuérdate que los espíritus demoníacos duran para siempre, hasta que sean lanzados al infierno. El espíritu de los amalecitas andan en el infierno, pero ellos rodean la tierra también, igual que todo lo que es espiritual, porque nuestra guerra es espiritual. Así que tenemos que estar firmes, oración, ayuno, palabra, para mantenernos firmes. ¿Ok? Ahora bien, Dios perdona a todas las personas que nos persiguen. Nosotros debemos perdonarlos también, perdonar a los que nos ofenden, amar a todo el mundo, como dice la palabra. Así que, mis hermanos, hasta aquí palabra de lo alto, hasta ahora. El martes que viene